En esta lámina vemos un croquis de cómo estarían situadas la polea del motor de accionamiento y la polea del reductor de un equipo de bombeo que está ensamblada en su eje veloz. A su vez, estas dos poleas están unidas o vinculadas a través de correas. Entonces, pensemos lo siguiente. Si el motor gira a 800 revoluciones por minuto y tiene inserto en su eje la polea del motor, que es la de menor diámetro, ¿a qué velocidad gira la polea del reductor? La respuesta correcta, hasta donde tenemos información, sería más lento, porque no tenemos los diámetros de las poleas. Entonces, por una diferencia de diámetros de polea, el eje veloz del reductor ya gira más despacio que el eje del motor. Interiormente en el reductor pasa lo mismo. Por diferencia de diámetros de los engranajes, los distintos ejes empiezan a reducir la velocidad hasta entregarle al eje de baja velocidad la velocidad definitiva del equipo de bombeo. A continuación aprenderemos a calcular la velocidad de un equipo de bombeo. La velocidad de un equipo de bombeo se mide en emboladas por minuto. Una embolada se cumple cuando el equipo de bombeo realiza toda una carrera ascendente, o sea que está subiendo, y toda una carrera descendente. Cuando llega al final de la carrera descendente, el equipo de bombeo realizó una embolada. La cantidad de emboladas que puede hacer en un minuto, en definitiva, es la velocidad. En la práctica, en el campo, la velocidad de un equipo de bombeo se mide con un cronómetro, registrando el paso de la cabeza de mula del equipo de bombeo por un punto fijo que podamos detectar. Por ejemplo, el punto muerto inferior, que es cuando la cabeza de mula llega a su posición más baja. En ese momento disparo el cronómetro y cuento la cantidad de veces que la cabeza de mula pasa por el mismo punto en un minuto, y con eso puedo obtener a qué velocidad de bombeo está funcionando. Matemáticamente, la velocidad de bombeo de un equipo, representada con la letra V corta, es igual al diámetro de la polea del motor, representado por D minúscula, dividido el diámetro de la polea del reductor, representada por la letra D mayúscula, multiplicado por la velocidad del motor en RPM, dividida la relación de transmisión de la caja reductora. La relación de transmisión de la caja reductora es la relación de vueltas que tiene el eje veloz frente al eje de baja velocidad. Por ejemplo, una relación de 30 en una caja reductora significa que el eje veloz da 30 vueltas para que el eje de baja dé solo una vuelta. Esto es tener una relación de transmisión de 30. Ahora entonces le colocamos valores a estas variables para obtener la velocidad de un equipo de bombeo. Imaginemos que la polea del motor es de 200 milímetros de diámetro, la polea del reductor es de 1270 milímetros de diámetro, la velocidad del motor es de 800 RPM y la relación de transmisión de la caja reductora es de 30. Entonces este equipo de bombeo funcionará a 4,2 emboladas por minuto. Hay que tener en cuenta que para utilizar esta fórmula, los diámetros de ambas poleas tienen que estar en la misma unidad. O sea que si utilizo milímetros, debo usar milímetros para los dos diámetros, y si utilizo pulgadas, debo utilizar pulgadas para los dos diámetros. Ahora imaginemos que este equipo de bombeo del ejemplo anterior, que funciona a 4,2 emboladas por minutos de velocidad, se necesita aumentar su velocidad de bombeo.
entonces lo que debemos hacer es cambiar el diámetro de la polea del motor. Para eso se despeja de la fórmula anterior D minúscula, entonces queda D minúscula es igual a V por D mayúscula por RT sobre RPM. Por lo tanto, le vamos a dar datos a estas variables. V va a ser de 6 emboladas por minuto, porque esa es la velocidad que necesitamos a que funcione el equipo de bombeo. D mayúscula sigue siendo 1270 milímetros, RT sigue siendo 30 y las revoluciones por minuto del motor siguen siendo 800. Si realizamos el cálculo veremos que D minúscula nos va a dar como resultado 286 milímetros. O sea que nosotros en la práctica tenemos que cambiar el diámetro de la polea del motor de 200 a 286 milímetros para que el equipo de bombeo funcione en vez de 4,2 emboladas por minuto a 6 emboladas por minuto. En esta imagen observamos lo que se conoce como un diagrama de cargas en función del desplazamiento en una embolada de un equipo de bombeo. Hay empresas que se dedican a prestar este servicio que se llama servicio de dinamometría. Estas empresas lo que hacen es colocar una celda de carga y una celda de posición. Con estas celdas relacionan la carga que está registrando en cada ángulo de giro del equipo de bombeo y en qué posición se encuentra el mismo, obteniendo finalmente un diagrama que se llama dinamómetro de superficie, en donde se representan las cargas en función del desplazamiento del equipo de bombeo en una embolada o ciclo de bombeo. Es necesario que ustedes verifiquen y detecten al punto A y al punto C del diagrama. En el punto A comienza la carrera ascendente, o sea, el aparato de bombeo empieza a subir en ese momento. Durante el punto A hasta el punto C se desarrolla la carrera ascendente, o sea que el equipo de bombeo está subiendo. En el punto C llega al punto muerto superior, o sea cuando la cabeza de mula está en su posición más elevada. Y desde el punto C al punto A, el equipo de bombeo realiza toda la carrera descendente, o sea que está bajando. Fíjense que en la carrera ascendente las cargas son más elevadas que en la carrera descendente. Esto es porque la bomba de bombeo mecánico produce solo en la carrera ascendente, en la carrera descendente no produce. Entonces el equipo de bombeo en carrera ascendente tiene que soportar el peso de las varillas más el peso de fluido que está produciendo la bomba. En la carrera descendente el equipo de bombeo solo soporta el peso de las varillas. A continuación vamos a estudiar la denominación API de un equipo de bombeo. En la industria petrolera, prácticamente todas las actividades, normas, elementos, fabricación de componentes están regidos por una entidad que se llama API. Traducido en castellano, el API significa Instituto Americano del Petróleo y tiene su sede central en Estados Unidos. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos se utiliza el sistema de unidades inglesas, a diferencia de la Argentina que se utiliza el sistema métrico decimal. Vale decir que aparte de estudiar el sistema de bombeo mecánico, vamos a tener que ir relacionando que las cargas o las fuerzas no se miden más en kilogramos,
sino en libras, que las longitudes no se miden más en metros, sino en pulgadas o pies, y que las presiones no se miden más en kilogramos sobre centímetro cuadrado, sino en libras sobre pulgada cuadrada. Entendido esto, les presento la denominación API de un equipo de bombeo. La misma está compuesta por una letra y luego vienen 3 ternas de números. A continuación les voy a explicar cada una de las partes de la denominación API. La letra identifica al tipo de equipo de bombeo o geometría del equipo de bombeo. Las mismas que sugiere el API son la letra A para el equipo balanceado a aire, clase 3, el que tenía el cilindro y el pistón que manejaba el contrapeso. Letra C para el equipo de bombeo convencional o clase 1. Letra M para el equipo clase 3 de manivelas desfasadas. Letra R para las unidades de carrera larga y lenta como el Rotaflex. Y letra B alta para un equipo de bombeo que es convencional, pero que aparte de tener los contrapesos en la manivela, tiene contrapesos en el extremo opuesto de la viga balancín. Como viga balancín en inglés se escribe con B alta, este tipo de equipos de bombeo recibe esta letra como característica. Para el ejemplo, la letra M significa que estamos hablando de un equipo de bombeo clase 3 de manivelas desfasadas. Ahora describo la primera terna de números. La primera terna de números representa al torque neto máximo que soporta la caja reductora en miles de libras por pulgada. Para el ejemplo, 640 quiere decir que el reductor soporta un torque neto máximo de 640.000 libras por pulgadas. Ustedes podrán apreciar que en la definición de torque yo me referí a torque neto en la caja reductora. Es importante tener en cuenta esta definición, porque en realidad en un equipo de bombeo hay 3 torques. En la siguiente lámina intento explicar uno de ellos, que es el torque de pozo. Yo tengo una fuerza que está representada en color rojo y la he denominado F1, que no es ni más ni menos que la sumatoria del peso de todas las varillas que están en el pozo más el peso del fluido. Eso representa la fuerza F1. Y el aparato de bombeo tiene un brazo de palanca que lo estoy representando con una distancia D1. Entonces, si yo tengo una fuerza F1 relacionada con una distancia D1, tengo un torque. Ese torque se llama torque del pozo y está representado con dibujos en color rojo. Por otro lado, y representado con dibujos en color negro, tengo representada una fuerza que se llama F2. Esa fuerza F2 es la sumatoria de los pesos, de todos los contrapesos y de las manivelas ubicadas en el reductor. Y hay una distancia relacionada que se llama D2, que es la distancia desde el centro de los contrapesos al centro del eje de baja de la caja reductora, que es donde están instaladas las manivelas. Nuevamente, como tengo una fuerza F2 relacionada con una distancia D2, tengo otro torque. Este torque se llama torque de contrapesos.
ustedes podrán apreciar que en la definición de torque yo me referí a torque neto en la caja reductora. Es importante tener en cuenta esta definición, porque en realidad en un equipo de bombeo hay 3 torques. En la siguiente lámina intento explicar uno de ellos, que es el torque de pozo. Yo tengo una fuerza que está representada en color rojo y la he denominado F1, que no es ni más ni menos que la sumatoria del peso de todas las varillas que están en el pozo más el peso del fluido. Eso representa la fuerza F1. Y el aparato de bombeo tiene un brazo de palanca que lo estoy representando con una distancia D1. Entonces, si yo tengo una fuerza F1 relacionada con una distancia D1, tengo un torque. Ese torque se llama torque del pozo y está representado con dibujos en color rojo. Por otro lado, y representado con dibujos en color negro, tengo representada una fuerza que se llama F2. Esa fuerza F2 es la sumatoria de los pesos, de todos los contrapesos y de las manivelas ubicadas en el reductor. Y hay una distancia relacionada que se llama D2, que es la distancia desde el centro de los contrapesos al centro del eje de baja de la caja reductora, que es donde están instaladas las manivelas. Nuevamente, como tengo una fuerza F2 relacionada con una distancia D2, tengo otro torque. Este torque se llama torque de contrapesos. Repasando este concepto, tenemos el torque de pozo, que es el producto de la fuerza F1 multiplicado por la distancia D1, y el torque de contrapesos, que está representado por la fuerza F2 multiplicado por la distancia D2. Estos torques, torque de pozo y torque de contrapesos, son antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Que matemáticamente se restan. Entonces, la resta del torque de pozo menos el torque de contrapeso da como resultado el torque neto, que finalmente soporta la caja reductora y es la referencia de la primer terna de números de la denominación API de los equipos de bombeo. Si yo supero el torque neto real, supera el torque neto admisible del reductor, este se dañará o se romperá prematuramente. Concretamente, los dientes de los engranajes van a empezar a mostrar signos de daño prematuro y finalmente se terminarán rompiendo. Ahora, pongámosle valores a estas explicaciones del torque. En un pozo exigente podemos llegar a tener un torque de pozo de 2 millones de libras por pulgada y un torque de contrapeso de 1.500.000 libras por pulgada. Vale decir que el torque neto que recibe la caja reductora es la resta de estos dos torques. Por lo tanto, este reductor recibirá un torque neto de 500.000 libras por pulgada. Si el mismo es un 640, o sea que soporta 640.000 libras por pulgada, está dentro de su rango admisible. Ahora pensemos, ¿qué ocurre si se corta una varilla de bombeo de la instalación de subsuelo? Concretamente, y para hacerlo más drástico, si se corta la primer varilla de la instalación, la que está en la parte superior de la columna de varillas de bombeo. Si esto ocurre y el equipo de bombeo siguiera funcionando, F1 se hace cero, o sea, se pierde instantáneamente todo el peso de las varillas más el peso de fluido. Si F1 se hace cero, el torque de pozo se hace cero, porque
F1 es 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0, entonces el torque de pozo da 0. ¿Y qué torque neto pasa a soportar la caja reductora? El torque de contrapesos, o sea que el equipo de bombeo pasa de soportar 500.000 libras por pulgada a soportar 1,5 millones de libras por pulgada, 2 veces y fracción más de lo que soporta la caja reductora. Y esta es una de las principales causas de daños en los reductores de los equipos. La tercera terna de números identifica la carrera máxima del equipo de bombeo en pulgadas. Para el ejemplo, 168 implica que la carrera máxima de ese equipo de bombeo es 168 pulgadas. Vale decir que la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior en una embolada es de 168 pulgadas. La última terna de números de la denominación API de un equipo de bombeo identifica la carrera máxima del equipo en pulgadas. Para el ejemplo, 168 significa que este equipo de bombeo desarrolla una carrera máxima de 168 pulgadas. O sea que desde el punto muerto inferior, cuando la cabeza de mula llega abajo, y el punto muerto superior, cuando la cabeza de mula está bien arriba, hay 168 pulgadas de carrera. En este dibujo vemos una manivela que en este caso es de un equipo convencional porque es una manivela recta. El orificio más grande es donde está ubicado el eje de baja velocidad de la caja reductora. Los otros 3 orificios o alojamientos de menor diámetro son las distintas carreras que el aparato puede desarrollar. Depende de donde yo coloque al perno de biela, que es la pieza que une la biela con la manivela, el aparato de bombeo tendrá una determinada carrera. La carrera máxima se expresa cuando utilizamos el alojamiento más alejado del centro del eje de baja de la caja reductora. Y a medida que me acerco a esta pieza, voy teniendo carrera intermedia o carrera mínima. Entonces, el API define a la carrera máxima en su longitud, o sea que el perno de biela está ubicado en la posición más alejada del centro del eje de baja de la caja reductora.